Antes de continuar, les pido que apoyen nuestro canal dándole like a este video y suscribiéndose. Tu participación es esencial para que podamos seguir brindándote historias apasionantes como esta. Era una de esas tardes en las que el cielo parecía pesar sobre la ciudad, como si algo estuviera a punto de suceder. La lluvia ya caía desde hacía horas, fina pero constante, cubriendo las calles con una melancolía silenciosa. A la salida de Cancún, en una carretera que atravesaba las riberas arboladas, rumbo al litoral sur, un hombre conducía solo. Era Santiago Herrera, de 38 años, empresario reconocido por su cadena de hoteles de lujo repartidos por el Caribe mexicano. Había salido de una reunión tensa con inversionistas en su resort principal, y aunque tenía todo lo que muchos sueñan, dinero, influencia, poder, el vacío en su mirada era difícil de ocultar. Santiago era de aquellos que aprendieron desde temprano a controlar todo y a todos, salvo su propia soledad. En el otro extremo de la ciudad, en el barrio popular de San Pedro, una mujer seguía su camino a pie, sujetando con fuerza un bolso desgastado, empapado por la lluvia, que guardaba el salario del mes. Era Valeria Martínez, de 32 años, empleada de limpieza en un pequeño hotel del centro. El dinero que llevaba sería usado para pagar la cuenta de luz, 2 colegiaturas atrasadas de la escuela de su hermano y además para intentar ayudar a su madre con los medicamentos. Valeria vivía en una pequeña casa con su madre viuda, doña Inés, y su hermano adolescente, Diego, quien soñaba con ser mecánico, pero ya pensaba en dejarlo todo para ayudar en casa. La vida de ellos se componía de cuentas acumuladas, de jeititos y esperanza, aunque poca. Y ese día, a pesar de la lluvia, ella caminaba con prisa y orgullo. Regresaba del trabajo con la sensación de haber cumplido con su deber, sin saber que su camino estaba a punto de cruzarse con algo que lo cambiaría todo. Fue allí, en una curva sinuosa de la carretera mojada, donde los mundos de estos dos personajes colisionaron, literalmente. Santiago iba distraído, tal vez demasiado cansado o demasiado confiado en la potencia del auto que conducía. Pero cuando los neumáticos tocaron una mancha de aceite en la pista empapada, el control se perdió, el carro giró, atravesó la murallita y se precipitó por la ladera. El sonido del impacto resonó entre los árboles como un trueno seco. Valeria escuchó el estruendo a pocos metros y por instinto se detuvo. Miró a su alrededor, vio marcas en el asfalto y, sin dudarlo, dejó el bolso en la acera y corrió hacia el borde del barranco. Cuando vio el auto volcado allá abajo, con humo saliendo del motor y los cristales rotos, su corazón se aceleró. No gritó ni dudó. Simplemente empezó a bajar. El barro empapaba sus tenis, las ramas le arañaban la piel, pero ni lo sentía. Abajo, Santiago yacía inconsciente, con la cabeza caída hacia un lado y el cinturón de seguridad trabado en el pecho. Valeria miró a su alrededor. Buscó algo que pudiera usar. Tomó una piedra y rompió el cristal de la ventana del conductor. Si aún respira, lo sacaré de allí, pensó, con los dedos temblorosos. Metió la mitad de su cuerpo en el auto. Logró desabrochar el cinturón y con un esfuerzo casi sobrehumano arrastró su cuerpo hacia afuera. «¡Aguanta! ¡Ya te saco de aquí!», decía entre jadeos mientras intentaba subirlo colina arriba. Fue entonces cuando un camionero, viendo la escena desde lejos, detuvo su vehículo, corrió a ayudar y llamó a los bomberos. Juntos, los dos consiguieron subir a Santiago hasta la carretera minutos antes de que llegara la ambulancia. En la ambulancia, Santiago aún estaba inconsciente, pero los paramédicos aseguraron que estaba vivo. Valeria se quedó allí, temblando de frío y adrenalina, con las rodillas raspadas y la ropa empapada de barro. Uno de los socorristas le preguntó si era pariente y ella simplemente respondió: «No, solo vi el accidente y vine a ayudar». Cuando los hombres subieron a cinto,
la unidad y cerraron las puertas. Ella recogió su bolso aún mojado del suelo y se fue, caminando despacio como si todavía intentara entender lo que acababa de hacer. No pidió nada, no esperó agradecimientos, no quiso saber quién era él. Eso le bastaba. Ella había salvado una vida. Mientras tanto, en el hospital, Santiago recuperó la conciencia horas después, aturdido y con la cabeza vendada. El equipo médico le explicó lo sucedido y que solo estaba vivo porque alguien había logrado sacarlo del auto antes de que fuera demasiado tarde. Frunció el ceño, como si fuera difícil de creer que alguien se arriesgaría de tal forma por un desconocido. Su primera reacción fue preguntar si se trataba de un guardia o un bombero. «Fue una mujer», respondió la enfermera. No dejó su nombre, solo dijo que vio el accidente y hizo lo que creyó correcto. Santiago guardó silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta preparada. Su orgullo no le permitía mostrar debilidad, pero algo en ese gesto lo conmovió de una manera que no sabía explicar. Determinó que necesitaba descubrir quién era esa mujer, no por vanidad, sino porque sentía que le debía algo más que un simple gracias. Solicitó ayuda a Rafael, su mano derecha desde hacía años, un hombre eficiente y discreto que sabía cómo encontrar cualquier cosa. En menos de un día, Rafael logró cruzar los horarios de la ambulancia, los registros de la carretera e incluso el sistema de cámaras del hotel donde ella trabajaba. Su nombre es Valeria Martínez, dijo. Trabaja en el Hotel Mirador como auxiliar de limpieza, gana poco, vive en San Pedro, tiene un hermano adolescente y vive con su madre. No tiene redes sociales, solo un celular viejo con chip prepago. Santiago se quedó mirando el techo durante un rato. Luego dijo con la voz aún ronca: «Quiero verla. Personalmente, necesito agradecerle de la manera correcta». Al día siguiente, ya dado de alta, Santiago se presentó en el modesto hotel donde trabajaba Valeria. Vestía de manera más sencilla de lo habitual, pero aún así contrastaba con el entorno. El gerente se puso nervioso al verlo, pensando que tal vez habría alguna reclamación. Cuando explicó que quería hablar con Valeria, ella fue llamada a la recepción, sin entender nada. Al verlo, él no la reconoció de inmediato. Sonrió levemente, extendiendo la mano con cuidado. «Soy el hombre del auto, aquel a quien salvaste». Valeria agrandó los ojos, algo avergonzada, y antes de que pudiera decir algo, Santiago sacó un sobre de su abrigo. «Aquí tienes 10,000 pesos. Es lo mínimo que puedo hacer». Ella miró el sobre, luego a él, y respondió firmemente: «No, no quiero tu dinero. Hice lo que cualquier persona debería hacer». Santiago guardó silencio, sorprendido. «Solo quería saber si estabas bien», añadió ella. Y en ese instante, él comprendió que había algo diferente en ella, algo que no se podía comprar. Santiago regresó al carro con el sobre aún en la mano, como si hubiera recibido una lección silenciosa. Dentro, el dinero parecía más pesado que nunca. Aquella mujer no quería nada a cambio, ni reconocimiento ni recompensa. Solo quería saber si él estaba bien. Y eso, viniendo de alguien que apenas lo conocía, lo desestabilizó más que cualquier reunión de negocios o negociación tensa. En los días siguientes, Santiago no podía dejar de pensar en Valeria, no solo por su actitud, sino por la manera en que lo miraba, sin miedo, sin adulación, sin interés. Eso era raro en el mundo en el que él vivía. Acostumbrado a personas que medían sus palabras por conveniencia, la crudeza sincera de ella fue como un golpe en el estómago. Poco tiempo después, volvió al Hotel Mirador. Esta vez, esperó al final de la jornada laboral. Cuando Valeria salió, cargando su mochila desteñida y el cabello recogido con una goma de pelo, se acercó despacio, sin querer asustarla. «Perdón por aparecer así de nuevo, ¿pero puedo invitarte a tomar un café?», preguntó. Valeria vaciló. Era inesperado.
Un hombre como él, claramente de otra realidad, queriendo sentarse y conversar con ella, pero por alguna razón aceptó, con una condición. Hay una cafetería por acá. No es elegante, pero tiene café caliente y pan con queso. Santiago sonrió y dijo que estaba perfecto. Caminaron lado a lado en silencio durante un rato hasta llegar al lugar. Simple, con mesas de plástico y una radio antigua que tocaba baladas de los años 90. Ella se sentía en casa. Él, completamente fuera de su territorio, pero abierto a la experiencia. Durante el café comenzaron a conversar. Nada muy profundo al principio. Hablaron del clima, del tránsito, de las inundaciones que siempre azotaban la ciudad en temporada de lluvias. Con el tiempo, Valeria fue abriéndose un poco más. Contó sobre su hermano, del trabajo, de la dura vida que llevaba. «Aprendemos a hacer mucho con poco», dijo, sonriendo con una simplicidad que él no estaba acostumbrado a ver. Santiago, por su parte, habló poco, no por arrogancia, sino porque estaba más interesado en escuchar. Se dio cuenta de que hacía tiempo que no oía a alguien de verdad, sin prisa, sin objetivos. Al despedirse, él volvió a agradecerle, y por primera vez en muchos años sintió que aquella noche no había sido vacía. Había conocido a alguien que lo hacía salir de sí mismo. En los días siguientes, Santiago comenzó a pasar más frecuentemente por la zona. A veces daba vueltas en auto, otras veces se detenía en uno de los cafés del vecindario. No era acoso, solo quería entender más sobre ese universo que siempre había ignorado. Llegó a cruzarse con Valeria en varias ocasiones y poco a poco ella fue aceptando su presencia de forma natural. Un día, él se presentó en la puerta del hotel con una propuesta distinta. «Hay un lugar que me gustaría mostrarte, solo si tú quieres. Es un bar tranquilo, tiene buena música, creo que te gustará». Valeria arqueó la ceja desconfiada. «¿Un bar de ricos?». Él se rió. «En realidad, tú eliges. Llévame a un lugar que te guste». Ella pensó por un instante y respondió: «Está el bar de Joaquín, cerca de mi casa. Es sencillo, pero tiene alma». Santiago aceptó de inmediato, sin saber muy bien qué esperar. El viernes siguiente, Santiago fue hasta el bar de Joaquín, en el barrio donde vivía Valeria. Era un lugar sencillo, con mesas de madera gastadas, botellas alineadas en una estantería improvisada y una máquina de discos, jukebox, que rara vez funcionaba bien. El ambiente era cálido, acogedor, con olor a comida casera y risas fuertes provenientes de mesas vecinas. Cuando Valeria llegó, él ya estaba allí, sentado en un rincón, observándolo todo como quien pisara en un mundo paralelo. Ella sonrió al verlo, medio perdida, pero tratando de encajar. «No estás acostumbrado a un lugar así, ¿verdad?», preguntó quitándose el abrigo. «Estoy aprendiendo», respondió él con una sonrisa sincera. Joaquín, el dueño del bar y amigo de la infancia de Valeria, se acercó a saludarla con un cálido abrazo y echó una mirada curiosa a Santiago, como evaluándolo discretamente. «Este es Santiago», dijo ella, sin dar explicaciones. El dueño solo respondió con un aceno amistoso y continuó con el servicio, dejando a ambos a gusto. Pasaron más de 2 horas conversando. Con cada historia contada, Valeria mostraba un pedacito de su realidad. Habló del momento en que murió su padre, de los días en que su madre tenía que elegir entre pagar el gas o comprar arroz. Relató las tareas eventuales que hacía antes de conseguir un empleo fijo en el hotel, y la vez que casi pierde a Diego por una neumonía, porque no tenían dinero para un antibiótico. Santiago escuchó todo con atención, sin interrumpir. No era lástima lo que sentía, sino admiración. Valeria hablaba sobre la dureza de la vida sin victimismo, con una lucidez y una fuerza que él raramente veía. En cierto momento, ella preguntó: «¿Y tú? ¿Siempre lo tuviste todo fácil?». Santiago vaciló, tomó un sorbo de la cerveza caliente y dijo: «Tuve todo, menos paz. Desde 1900
En joven aprendí a competir, a ganar, a acumular, pero llegué a un punto en el que ya no sabía para qué. Ella lo miró y en voz baja dijo, tal vez ahora empieces a descubrirlo. La semana siguiente, Santiago apareció de sorpresa en la casa de Valeria. Había comprado empanadas en un restaurante de la región, diciendo que le daba antojo de comer algo de verdad. Doña Inés, al abrir la puerta y encontrarse de frente con un hombre de camisa bien planchada y zapatos caros, se sorprendió de inmediato. Valeria, algo avergonzada, lo presentó. Este es Santiago, mamá. Mantuvo la compostura, pero sus ojos dejaban claro que estaba cautelosa. Él no se inmutó. Se sentó, ayudó a poner la mesa y entabló conversación con Diego sobre autos, cuando vio un cartel de una mecánica colgado en la pared del cuarto. ¿Te gusta la mecánica?, preguntó. El chico, que hasta entonces apenas murmuraba, se animó. Quiero hacer un curso, pero está caro. Estoy buscando algo en línea. Santiago escuchó con atención, sin decir nada en ese momento, pero en ese mismo fin de semana buscó una mecánica de la zona y llegó a un acuerdo con el dueño. Financiaría la colegiatura del chico de forma anónima a cambio de una oportunidad. Dile que fue un sorteo de la comunidad, pidió, pero que lo sigas de cerca en su progreso. Días después, Valeria recibió una llamada. Diego fue seleccionado para un curso de mecánica con todo pagado, decían del otro lado. Ella se sorprendió. Fue hasta la mecánica, habló con el dueño, quien confirmó el sorteo. Pero algo en ella le decía que no era coincidencia. Esa misma noche llamó a Santiago para hablar. «¿Fuiste tú, verdad?», preguntó sin rodeos. Él intentó evadir el tema, pero acabó asintiendo con la cabeza. «No lo hice por caridad, lo hice porque vi potencial en él. Solo quería que tuviese una oportunidad». Valeria guardó silencio durante unos segundos. Luego respiró hondo y dijo, «No necesitas ocultar cuando haces algo bueno, pero marca la diferencia cuando también muestras respeto». Y en ese instante, algo entre ellos cambió de forma definitiva. No se trataba solo de gratitud, era un lazo construido no con gestos grandiosos, sino con pequeñas verdades. Con el paso de los días, Santiago comenzó a formar parte de la rutina de Valeria de manera casi orgánica. Aparecía con frecuencia en los alrededores del barrio, siempre respetando su espacio, pero mostrando interés por conocer más de la vida que ella llevaba. No era difícil notar que él intentaba adaptarse, aunque de forma discreta. Cambió su auto lujoso por un modelo más simple y empezó a vestir ropa menos ostentosa. No era un disfraz, era un intento genuino de no destacar en un lugar donde la ostentación parecía una afrenta. Cuando Valeria percibió eso, tuvo la certeza de que él no estaba allí solo por una curiosa pasajera. Entonces, en un gesto espontáneo, la invitó a cenar en su casa. «Mi mamá te mirará raro», advirtió. «Tiene miedo de la gente que viene de arriba solo para jugar con los que están abajo». Santiago sonrió sin sarcasmo. «Ella tiene razón en protegerse, pero yo te demostraré que estoy aquí por ti». Esa misma noche, en la casa estaba más ordenada de lo habitual. Doña Inés preparó arroz con frijoles, carne guisada y un postre sencillo, pero hecho con esmero, dulce de leche con plátano. Cuando Santiago llegó, tocó la puerta en mano de un pequeño ramo de flores, margaritas blancas, que había comprado en una tiendita de la esquina. «Son para usted», dijo, entregándoselas a la madre de Valeria. Ella tomó el ramo con un leve asentimiento, sin ocultar la mirada de quien aún evaluaba cada gesto. Diego estaba más relajado. Se sentó a la mesa, conversó con Santiago sobre el curso, mostró unas piezas de motor que estaba desmontando. Santiago se interesaba de verdad, hacía preguntas, elogiaba. Durante la cena, el ambiente fue mejorando, aunque doña Inés mantenía su postura firme. «Entonces, Santiago, ¿qué es exactamente lo que quieres de mi hija?», preguntó sin rodeos, con la seriedad de quien protege lo más valioso.
Él tragó saliva, respiró hondo y respondió: quiero conocerla de verdad. Y si es posible, construir algo junto a ella. Sin prisas, sin imponer nada, solo con sinceridad. Aquella respuesta no fue recibida con aplausos ni sonrisas, pero sí fue respetada. Y allí, en aquella casa sencilla, con un mantel de plástico sobre la mesa y una lámpara amarilla iluminando rostros sinceros, se inició un lento proceso de aceptación. Santiago no trató de impresionar a nadie. No llevó regalos costosos ni utilizó discursos elaborados. Simplemente estuvo presente, escuchando, aprendiendo, poniéndose a disposición. Días después, invitó a la familia a cenar en su casa. Sin formalidades, le dijo a Valeria. Quiero que vengan tal como son. Quiero que conozcan dónde vivo, tal y como es. Ella dudó al principio, pero acabó aceptando. El sábado siguiente, tomaron un taxi hasta el condominio donde él vivía. Era un edificio moderno, con un jardín vertical en la fachada, y un portero que se sorprendió al ver a doña Inés con chancletas y vestido estampado. Pero Santiago los recibió en la entrada, con un delantal atado a la cintura y carbón en mano. Hoy es día de asado. Espero que les guste. La zona de la parrilla era espaciosa, con vista al mar. Santiago se encargó de todo. Asó la carne, sirvió las bebidas, puso música mexicana de fondo. Valeria se reía de los intentos que él hacía para controlar el fuego de la parrilla. Diego exploraba cada rincón de la casa, maravillado con los libros de ingeniería que encontró en la estantería. Mientras tanto, doña Inés, aunque incómoda al inicio, fue relajándose. Se sentó en una tumbona y aceptó una copa de vino. Al terminar la cena, cuando todos estaban satisfechos y con la panza llena, ella miró a Santiago y dijo: ¿de verdad te gusta mi hija? Hubo un breve silencio. Él la miró con seriedad y respondió: sí, señora, me gusta, y estoy aprendiendo a ser alguien mejor, gracias a ella. Esas palabras simples y directas derribaron la última barrera. Doña Inés asintió y dijo simplemente: entonces, asegúrate de no herir mi corazón junto al de ella. Era la aprobación que faltaba. Semanas después de aquella cena, Santiago invitó a Valeria a conocer uno de los hoteles que él administraba en Playa del Carmen. No es para impresionarte, le dijo por teléfono. Solo es un lugar que me gusta. Tiene una vista preciosa, quería mostrártelo. Valeria dudó unos segundos. No se sentía cómoda en sitios lujosos, pero también sabía que Santiago respetaba cada uno de sus pasos. Aceptó la invitación, pero hizo cuestión de ir con ropa sencilla, como siempre. Al llegar, quedó impresionada con la terraza frente al mar. El sonido de las olas rompiendo suavemente y la brisa acariciando el rostro. Santiago organizó todo con delicadeza. Nada extravagante, solo una cena ligera, vino y 2 sillas dispuestas lado a lado. Cuando el sol empezó a ponerse, él se giró hacia ella con la mirada más tranquila que había tenido. Valeria, sé que todo esto puede parecerte extraño, pero estoy enamorado. De verdad, nunca imaginé sentir esto por alguien, pero tú me cambiaste. Valeria escuchó, pero el silencio se prolongó. No esperaba una declaración tan directa. Miró a su alrededor, las luces suaves del hotel, la mesa decorada, el ambiente perfecto. Era bonito, sí, pero también cargado de un peso. Santiago, yo creo en ti, pero este mundo en el que vives es muy distinto al mío. No sé si encajo aquí. No sé si puedo formar parte de esto sin perder mi esencia. Él intentó argumentar. Dijo que no quería que ella cambiara nada, que justamente por ser quien era, lo había tocado profundamente. Pero Valeria negó con la cabeza, confundida. No se trataba de que él fuera bueno o malo. Se trataba de cómo ella se sentía diminuta en ese entorno, como si, en cualquier momento, alguien le hiciese notar que no pertenecía a aquel lugar. «Dame un tiempo», dijo, levantándose. «Despacio. Necesito pensar con calma. Necesito respirar». Santiago asintió,
respetando su decisión. No insistió ni imploró, simplemente la observó alejarse con el corazón apretado. En los días siguientes, Valeria se recluyó. Evitaba contestar llamadas, prefería quedarse en casa ayudando a su madre y conversando con Diego. Sentía algo fuerte por Santiago, pero también tenía miedo. Miedo a ser absorbida por un universo que no era el suyo. ¿Crees que estoy equivocada?, le preguntó a su madre una noche mientras lavaba los platos. Doña Inés secaba los vasos con calma y respondió: no creo que estés equivocada por tener miedo, pero tampoco puedes dejar que el miedo decida todo. Si él te ama, te respetará tal como eres. Y si tú lo amas, no tienes que cambiar, solo tienen que caminar juntos, sin perderse. Valeria quedó en silencio. Esas palabras resonaron en su mente durante días. Era un sentimiento real, profundo, y tal vez necesitaba dejar de sabotearse creyendo que no merecía vivir algo hermoso. El viernes siguiente tomó una decisión. Llamó a Santiago y concertó un encuentro en el bar de Joaquín. Nada de terrazas con vista al mar, nada de vinos franceses, solo el bar de siempre, donde ella se sentía completa y en paz. Cuando él llegó, ya la vio sentada en la mesa del rincón, tomando jugo de limón. «Siéntate», dijo, señalando la silla. Él obedeció sin apartar la mirada de ella. Valeria respiró hondo. «Si vamos a intentar algo, tiene que ser en mis términos. No quiero convertirme en otra persona. Me gusta mi vida, con todas sus sencilleces. Y si tú quieres caminar conmigo, tendrás que hacerlo en mi terreno, en mi tiempo». Santiago sonrió aliviado. «Entonces hagámoslo a tu manera. Yo solo quiero estar contigo». Y así, en el lugar más insospechado para un hombre como él, comenzó de verdad su historia. Con el tiempo, Santiago se volvió una presencia constante en el barrio de San Pedro. No sentía la necesidad de esconder quién era, pero tampoco lo usaba para sentirse superior a los demás. Poco a poco fue reconocido no como el millonario de la televisión, sino como el hombre que esperaba a Valeria en la puerta del trabajo, que se sentaba en la acera a tomar una cerveza con Joaquín, que conversaba con los vecinos sobre fútbol, aún sin comprender del todo el campeonato local. Valeria observaba todo esto con asombro. Era como si él estuviese realmente dispuesto a integrarse, no por obligación, sino porque estaba aprendiendo a disfrutar ese ritmo, esa forma más sencilla de vivir. Y era evidente, Santiago sonreía más, hablaba con mayor calma, parecía menos tenso. Algo en su interior estaba cambiando y la convivencia con Valeria y su familia era la raíz de esa transformación. Por su parte, Valeria sentía que algo también cambiaba dentro de ella. Por primera vez en muchos años se daba cuenta de que alguien la miraba de verdad, sin lástima, sin prisa, sin querer arreglarla. Santiago respetaba sus silencios, sus decisiones y su rutina. Nunca sugirió que dejara su empleo, ni que se mudase de barrio o que se adaptara a su mundo. Al contrario, comenzó a interesarse por sus sueños y sus anhelos. Una noche, sentados en la acera de su casa tras la cena, ella comentó casi sin querer que siempre había querido estudiar pedagogía. Pero nunca pude. Siempre tuve que trabajar desde pequeña. Luego llegaron Diego, mi madre, las cuentas. Lo fui dejando para después. Santiago guardó silencio por un momento. Después dijo: «Si sigue siendo uno de tus sueños, déjame ayudarte, sin prisa, solo de la manera que puedas». Y con ese tono tranquilo, sin presión, plantó una semilla que germinaría días después. Sin que Valeria lo supiera, Santiago comenzó a investigar maneras de ayudarla sin interferir demasiado. Habló con una amiga profesora de la red pública, buscó becas en universidades de la región y finalmente encontró un programa nocturno en una escuela comunitaria de buen prestigio. Cuando le presentó la idea a Valeria, ella se emocionó. No era un regalo cualquiera, era una oportunidad y además el reconocimiento
de que sus sueños importaban. Con el tiempo, ella decidió inscribirse. Trabajaba de día, estudiaba en la noche y, a pesar de la rutina ardua, se sentía más viva que nunca. Santiago se sentía orgulloso de ella, pero siempre dejaba claro: tú eres la que está haciendo que esto suceda. Yo solo te sostuve la linterna para que vieras el camino. Ante los ojos del vecindario, Santiago se volvió una figura curiosa. Al principio, todos desconfiaban, pero fue ganándose el respeto con sus actos. Nunca actuó de forma superior. Ayudó al equipo de fútbol del barrio con uniformes nuevos, sin poner su nombre en nada. Reparó el techo de la escuela local tras una tormenta, diciendo que fue una donación de un amigo anónimo. Incluso doña Inés, que al inicio lo miraba de reojo, llegó a llamarlo por su nombre y a ofrecerle café sin preguntar. Diego, por su parte, comenzó a verlo como un ejemplo de hombre que, aún viniendo de otro mundo, se esforzaba por aprender el de ellos. Y así, sin prisas, la relación se fue consolidando. No había prisa, no había promesas extravagantes. Solo había presencia, había cuidado. Y eso, en aquel contexto, valía más que cualquier declaración hermosa. Un año después del accidente que unió aquellos dos mundos tan distintos, Santiago preparó una sorpresa sencilla, pero llena de significado. Eligió la playa de Puerto Morelos, un lugar más tranquilo y sin turistas, donde Valeria había comentado alguna vez que le gustaba caminar descalza. Preparó un picnic en la arena, con frutas, jugos, empanadas hechas por doña Inés y una toalla colorida que él mismo había comprado en la feria de la ciudad. Cuando Valeria llegó, se rió. «¿Desde cuándo te volviste romántico?», bromeó. Santiago sonrió, pero pronto se puso serio. Se sentaron lado a lado, frente al mar en calma, y él sacó de su bolsillo una cajita sencilla. No es un anillo caro ni una propuesta ensayada, pero es sincero, dijo. ¿Aceptas casarte conmigo? Valeria no respondió de inmediato. Miró el rostro de él, tan distinto del hombre frío que había conocido inconsciente en el auto. Tras un largo suspiro, ella dijo: «Sí, Santiago, acepto, pero tiene que ser a nuestra manera». La preparación del matrimonio fue ligera, sin estrés, sin una lista gigante de invitados ni salón de fiestas. Valeria insistió en que se realizara en el patio de la casa donde creció, con la ayuda de los vecinos, amigos y la propia comunidad. Santiago aceptó todo con el corazón abierto, incluso ayudó a limpiar el terreno y a colgar luces. Doña Inés cocinó durante 2 días seguidos. Diego se encargó del sonido y Joaquín se ocupó de las bebidas. Los padrinos fueron escogidos entre los amigos más cercanos y la ceremonia la ofició una jueza jubilada, amiga de la familia. No hubo alfombra roja ni vestido importado. Valeria usó un vestido blanco sencillo que ella misma confeccionó junto a la vecina de al lado. Santiago vistió una guayabera clara y pantalón de lino. La decoración se hizo con flores silvestres, frascos de vidrio con velas y banderitas de colores. Y allí, entre sonrisas sinceras y abrazos apretados, ambos dijeron sí ante quienes realmente importaban. La ceremonia estuvo cargada de emoción. Diego improvisó un discurso en el que decía que Santiago era el primer hombre que conoció que escucha más de lo que habla, arrancando risas de la pequeña audiencia. Doña Inés, con los ojos llenos de lágrimas, abrazó a su hija con fuerza, como si ese gesto entregara lo más preciado que tenía. Santiago, emocionado, agradeció la confianza de la familia. No usó palabras rebuscadas. Solo dijo que Valeria le había enseñado a vivir, a ver el mundo con más humildad. Y en ese instante se hizo evidente que no había ostentación, pero sí abundancia. La abundancia de un amor construido sobre la verdad, la elección mutua y la transformación de ambos. Cuando empezó la música y todos se levantaron a bailar, Santiago y Valeria fueron los primeros. No bailaron perfectamente, tropezaron en sus pasos, pero se rieron como niños.
Era la celebración de lo improbable que había funcionado. La fiesta se prolongó hasta tarde. Los vecinos trajeron postres. Una banda local apareció de sorpresa y tocó rancheras, y los niños corrían por el patio con flores en el cabello. Santiago observaba todo con un brillo en la mirada que nadie había visto antes. Valeria, sentada en una silla de plástico, lo veía integrarse entre los invitados, conversar con Joaquín, ayudar a empujar la parrilla y sostener a un bebé en brazos. Era difícil creer que aquel fuera el mismo hombre que casi perdió la vida en esa carretera. No hablaban mucho sobre el accidente, pero sabían que todo había comenzado allí. Y ahora, con los pies descalzos sobre la tierra en la que ella creció y con el corazón en paz, Valeria tenía la certeza: aquello era amor. No el amor de película, sino el amor real, que acoge, respeta y transforma. Con el matrimonio, los cambios que se habían gestado poco a poco se volvieron aún más evidentes. Santiago, que antes vivía en una cobertura con vista al mar, decidió vender esa propiedad y mudarse junto a Valeria al barrio de San Pedro. No fue una decisión impulsiva. Fue algo que maduró en él conforme iba descubriendo el valor de las pequeñas cosas. Sentarse en la acera al final del día, comprar pan en la tiendita de Joaquín, escuchar música a todo volumen los domingos proveniente de la casa de los vecinos. Se dio cuenta de que lo que le hacía feliz no era el tamaño de la casa ni el lujo del auto, sino la conexión auténtica con las personas a su alrededor. «Aquí duermo mejor», decía riendo, mientras recortaba el césped del patio con unas tijeras viejas. Valeria, por su parte, se sentía plena. Tenía su espacio respetado, su vida valorada y, sobre todo, podía vivir el amor sin renunciar a sí misma. Ella continuó firme en su curso de pedagogía. Se levantaba temprano, trabajaba durante el día y asistía a clases por la noche. Santiago hacía cuestión de recogerla en la escuela, aun cuando estaba cansado, aun cuando llovía. En casa, ella estudiaba a la luz de la cocina, mientras él lavaba los platos u organizaba los papeles de una nueva etapa en su carrera. Inspirado por Diego y por todo lo vivido en ese último año, Santiago decidió crear una fundación para apoyar a jóvenes de la periferia. «Quiero que tengan lo que yo no tuve, alguien que crea en ellos, sin pedir nada a cambio». El proyecto comenzó en pequeño, con talleres de capacitación, cursos de mecánica, informática y refuerzo escolar. Valeria le ayudaba a planear las actividades y, sin darse cuenta, se involucró cada vez más en la educación popular. Su historia llegó a resonar en la comunidad como un ejemplo de cambio, no por el dinero implicado, sino por la forma en que habían decidido vivir. La convivencia con el vecindario, que inicialmente fue de extrañeza, se transformó en un genuino cariño. Santiago empezó a ser llamado el tipo de la cerveza en las charlas vespertinas. Sabía el nombre de los hijos de los vecinos, ayudaba a organizar eventos comunitarios y se ofrecía como voluntario en las actividades de la escuela local. Ya no se le veía como el empresario de traje, sino como parte del lugar. Y esa transformación no fue forzada. Se construyó día a día, con humildad, presencia y respeto. Valeria observaba todo con orgullo. No porque él hubiera cambiado a causa de ella, sino porque él había decidido cambiar con ella. Y juntos estaban creando algo nuevo, algo que antes no existía. Una forma de vivir basada en la escucha, la sencillez y en la decisión diaria de permanecer. Cierto día, durante una entrevista para un documental sobre proyectos sociales, a Santiago le preguntaron qué le había impulsado a cambiar tanto su forma de vivir. Respiró hondo y respondió: «Fue un accidente, literalmente. Podría haber muerto en esa carretera, pero fui salvado por alguien que me vio sin saber quién era. Y eso me obligó a mirarme a mí mismo, a repensar lo que estaba haciendo con mi vida. No fue solo ella quien me salvó ese día, fue la oportunidad
de recomenzar. La historia de Valeria y Santiago pasó a ser contada en conferencias, tertulias y reportajes periodísticos locales. Sin embargo, ellos nunca aceptaron ser llamados ejemplo. Decían que solo intentaban vivir con más autenticidad. Y quizás era exactamente eso, una pareja que, en lugar de moldearse a lo que el mundo esperaba, decidió crear un espacio donde el amor pudiera existir sin imposiciones. A pesar de la nueva etapa, nada en ellos era ostentoso. Santiago fue vendiendo poco a poco los activos de su cadena de hoteles y se dedicó 100% a la fundación. Seguían viviendo en la misma casa del barrio, con algunas mejoras realizadas gradualmente. Tenían un patio con árboles frutales, 2 perros y planes de adoptar a un niño en breve. Valeria continuó enseñando, pero también empezó a escribir textos para ayudar a otros, profesores de la red pública, a enfrentar realidades desafiantes. Los domingos organizaban almuerzos comunitarios en la escuela local. Era una rutina intensa, pero que tenía sentido. Y lo más importante, se vivía de forma ligera, con verdadera presencia y con elecciones conscientes. No intentaban ser distintos, solo querían ser completos. Al caer una tarde, sentados en el porche, después de un día común, Santiago se giró hacia Valeria y le dijo: ¿alguna vez pensaste que todo empezó por culpa de una curva mal hecha? Ella se rió y respondió: en realidad, todo comenzó porque yo no pude quedarme quieta. Y tú tuviste la suerte de que yo estuviera cerca. Permanecieron en silencio por un instante, escuchando los sonidos del barrio. Niños jugando, una radio sonando a lo lejos, el silbido de un vendedor de tamales pasando en la esquina. Santiago estrechó su mano y concluyó: ese día perdí el control del auto, pero fue el día en que, por primera vez, empecé a tomar control de mi vida. Valeria apoyó su cabeza en el hombro de él, con una sonrisa serena. No sabían qué depararía el futuro, pero sí lo que habían construido juntos. Un amor que nació por casualidad, pero que floreció por elección, respeto y sinceridad. El tiempo pasó, y a pesar de todos los cambios, Valeria nunca dejó de recordar a la mujer que fue antes de aquel día en la carretera. Seguía tomando el autobús cuando lo necesitaba. Continuaba yendo a la feria a las mismas paradas y no tenía vergüenza de repetir ropa. Cuando la gente preguntaba cómo había conseguido conquistar a un millonario, ella se reía y respondía: yo no conquisté a nadie. La vida nos puso en el mismo camino y el resto fue elección. Nunca se dejó llevar por el brillo del apellido Herrera, ni se deslumbra con lo que el dinero podía ofrecer. Su orgullo era otro: ver a sus alumnos aprendiendo a leer, observar a Diego reparando los autos del barrio con dignidad, ver a su madre sonreír sin la preocupación constante de las cuentas acumuladas. Ella conocía el verdadero valor de la vida y por eso, cuando miraba a Santiago, veía a un compañero, no a un salvador. Santiago se había convertido en un hombre irreconocible para quienes lo conocieron en otra época. Sus antiguos socios decían que él se había perdido, que había abandonado todo lo que había construido. Pero él sabía. En realidad, fue en ese momento cuando empezó a encontrarse. La presión, el ego, la obsesión por el estatus, todo eso había quedado atrás. Hoy era un hombre que conocía el nombre de los empleados de la fundación, que preguntaba por las familias de ellos y que se emocionaba al escuchar a un joven decir que había ingresado a la universidad gracias al proyecto que él creó. Era otra persona. No porque Valeria lo hubiera moldeado, sino porque ella lo inspiró a despojarse de las armaduras que llevaba décadas. Su amor no le exigió cambio, solo le permitió ser quien quizás siempre quiso ser, pero nunca tuvo el valor de mostrar. Y por mucho que
Hablaran poco sobre aquel día de lluvia, siempre estaba presente en pequeños gestos. Cuando llovía fuerte, Valeria miraba por la ventana y recordaba la curva, el barro y el cristal roto. A veces, Santiago bromeaba: «Menos mal que tuviste fuerza para arrastrarme. Si hubiera sido por Joaquín, ya estaría enterrado». Y ella se reía, negando con la cabeza. Pero, en el fondo, ambos sabían que aquel día no fue solo un accidente. Fue el punto de inflexión, la oportunidad que la vida les dio a ambos para recomenzar. Ella con coraje y determinación, él con humildad y apertura. Y juntos construyeron algo que no se ve todos los días, un amor que no nació de promesas, sino de actos, de presencia, de verdad. Hoy, si alguien pasa por la escuela de San Pedro, puede ver un cartel con el nombre del proyecto social que crearon: Fundación Herrera Martínez. Allí es común encontrar a Santiago acomodando sillas y a Valeria organizando actividades. A veces salían juntos a comprar material de papelería, de la mano, riendo por alguna tontería. Quienes los veían así jamás imaginarían todo lo que habían vivido, pero los que los conocían sabían: esa pareja era la prueba viviente de que la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, que basta un gesto, a veces un acto de coraje en un día cualquiera, para que todo tome otro rumbo, y que sí, hasta un millonario puede ser salvado por una mujer humilde, y que cuando eso sucede, no solo se salva quien está en el auto, sino también quien decide, sin esperar nada a cambio, simplemente ayudar. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un like y activa las notificaciones para no perderte contenido futuro. Hasta luego.